Bien, conviene recapitular, aún de modo muy somero, algunas de las ideas que desarrollamos el sábado anterior para entroncar luego con el material que tenemos que desarrollar en el día de hoy. Ustedes recuerdan que estas dos pláticas están referidas al libro La Joya Suprema del Discernimiento de Samkara o Sankaracharya, como se le conoce más. Acharya quiere decir maestro en sánscrito y Sankara es su nombre. Nosotros hicimos algunos datos biográficos de este notable ser que se dice vivió 32 años y en el curso de esa corta vida física brilló con una luz tan grande y ejerció una influencia tan poderosa y duradera en la vida de Oriente y especialmente de la India, que toda la cultura filosófica actual y religiosa actual de la India está de un modo u otro teñida por las enseñanzas de Sankara. Para algunos es la gran mentalidad, la más grande mentalidad aparecida en el mundo desde los tiempos de Buda. El libro, al que también nos referimos, es un libro para sannyasines. Y expliqué que sannyasin es aquel individuo que renuncia a la vida sensible, mundana, social y se dedica exclusivamente para el resto de su vida a la búsqueda de lo absoluto, en el sentido vedantino de la palabra, del espíritu puro. El sannyasin es aquel que, desdeñando la materia y las formas que la materia asume en los mundos hiperfísicos y en el mundo físico, deja de un costado, hace de costado todo eso y se dirige a la esencia pura, a aquello que es eterno, que es inmortal, al ser en sí. Para eso, el sannyasin tiene diversas disciplinas y Sankara ha dejado para la posteridad las disciplinas que el sannyasin en la India realiza para vencer la ilusión y establecer su mente y su corazón en la realidad suprema. De este modo, pues, el libro es un libro especializado. Hay que entender filosofía vedantina, hay que comprender el medio cultural al que va dirigido, pero de cualquier modo yo recomendé su lectura a todo aquel que está en la búsqueda de las cosas espirituales. Aun cuando algunas de las prácticas y renuncias que se exigen al sannyasin no puedan estar dentro de nuestras posibilidades, siempre vamos a llegar provecho, vamos a llegar enseñanzas muy importantes con la lectura y la meditación de ese libro. En todas partes del mundo, y la India no está ajena a eso, los hombres se dedican o los hombres se dividen en dos clases. Están los mundanos, aquellos que hacen la vida en el mundo, que crean una familia, que adoptan una posición familiar, social y tienen obligaciones con su familia y con la sociedad que les rodea. Y otros, a quienes generalmente se les denomina monjes, el sannyasin en realidad no es un monje, es un renunciante de otro tipo, que son monjes que se retiran del mundo, monjes y monjas, seres que hacen una vida apartada dedicada a lo espiritual. No tienen obligaciones mundanas, pero tampoco pueden tener posesiones mundanas. Están dedicados a otra cosa. El libro, pues, está dedicado a estos últimos, pero nos viene muy bien a los que estamos en el bando de los primeros. Hicimos también en la reunión anterior una recapitulación de etapas por las que pasa el alma encarnada a través de sus múltiples existencias, en las que, obnubilada al principio por la materia, que se cierra sobre la inteligencia espiritual, la ciega, la obnubila, le hace olvidar su verdadera naturaleza,
Las etapas, pues, por las que pasa el alma sufriendo ese proceso a través del ciclo de existencias, culminan en una crítica autoconsciente y en una búsqueda lúcida y percatada del ideal espiritual. Entonces, hay etapas de ingenuidad, creencia, dogmatismo, fe, hasta que la mente se va abriendo a dos cosas muy importantes. Una es saber que puede conocer algunas cosas. La otra cosa importante es saber que ignora muchas cosas. Es la etapa crítica de la mente, el criticismo. Sabemos que sabemos, pero también sabemos que somos ignorantes. Y esa etapa entonces da nacimiento a una tercera etapa, la de la búsqueda filosófica. Detrás del fenómeno y la apariencia se vislumbra la unidad de la existencia, la fuente una de la que todo procede, de la que todo es un derivado. Entonces ya comienza el camino no sólo del conocimiento superior, sino del misticismo, porque a medida que el hombre se ve involucrado en la trama de la existencia, que él es una parte de un todo, y que en esa urdimbre él juega un papel codo a codo, alma a alma, con todo lo demás que le rodea, él ya no puede permanecer indiferente y aislado y egoísta como un ser ignorante. Ahí comienza la etapa religiosa en el verdadero sentido de la palabra religión. Ahí comienza la etapa mística en el verdadero sentido del misticismo, que es esa búsqueda de la fuente suprema, esa experimentación creciente y perfeccionada día tras día de la experimentación de esa unidad suprema de la que todos formamos parte de un modo indisoluble. Estas son las etapas que habíamos señalado que cumple el alma humana, y en el libro Sánkara le dice a sus sanyasines que la meta de la vida humana, después que toda experiencia social, sensible, mundana, intelectual, emocional, volitiva, ha sido cumplida, que todavía le queda al hombre un último viaje, el del autodescubrimiento y el del retorno a la fuente. La meta de la vida humana, pues, es una meta en que el sanyasin, despojándose a sí mismo de todo aquello que le molesta, que es superfluo, que le impide su elevación, se dirige hacia el supremo Brahman, hacia la fuente universal del ser. Y entonces ahora sí, entroncamos con nuestros asuntos de hoy. Habíamos quedado en examinar algunas cualidades preliminares a desarrollar. Y nosotros, antes de entrar al examen de esas cualidades, nos tenemos que detener en un punto que el libro subraya, y es la relación del maestro con el discípulo y del discípulo con el maestro. Al instructor espiritual se le denomina maestro no solo en todas las religiones, se le denomina maestro en todas las corrientes filosóficas y místicas del mundo. Alguien busca el saber, alguien ya experimentó y posee el saber, y el saber se trasvasa del que lo posee al que lo está buscando, en todas las áreas de la vida, sin que aquel que posee el saber y lo está trasvasando lo pierda por el trasvasar. Es la doctrina de las emanaciones. El Ser Supremo emana a los mundos, pero Él no queda agotado. Nosotros damos nuestras explicaciones y nuestros conocimientos a otros, pero no los perdemos al darlos. No solamente que los seguimos teniendo, sino que los aquilatamos por la enseñanza. Esa es la transmisión, es la doctrina de la emanación, por la cual la inteligencia suprema ha hecho todo sin perder nada de por sí y conservando todas sus potencialidades. De esta manera, pues, buscamos al maestro idóneo para aquella ciencia o arte que nosotros queremos poseer, pero que si hiciésemos una búsqueda individual, aislada y sin comunicación,
nos resultaría harto difícil, si no imposible, ir consiguiendo las claves y los secretos de todo arte y toda profesión. Pero si nuestra búsqueda es sincera, he ahí a alguien que va a estar gozoso de transmitirnos su paz, su sabiduría, su enseñanza. Y entonces se establece esa relación maravillosa, tan poco comprendida, aunque se habla mucho de ella, que es la relación entre discípulo y maestro, que es, por encima de todas las cosas, una relación de amor y una relación de búsqueda. En esa relación de absoluto amor, que es entrega, que es completa confianza, en la cual no hay disputa, en la cual no se crea conflicto, en la cual hay esa confianza tan extraordinaria, porque se sabe de la sabiduría del ser superior, éste encuentra el ámbito adecuado y tranquilo para dar la enseñanza, para que esa enseñanza sea aprovechable, para que la transmisión de esas enseñanzas se haga sin interferencias. Porque, y quién no lo sabe, nuestras mentes comunes están tan llenas de conflictos y de ideas que cuando la verdad viene y golpea en nuestras puertas, no puede entrar porque la casa está llena de cosas inservibles. De modo pues que tiene que haber una adecuación filosófica para recibir la enseñanza del maestro. Y él tiene que encontrar que su enseñanza sagrada y superior va a encontrar un receptáculo digno. Esta es la más antigua tradición y por eso esa relación de gurú-discípulo es una relación de carácter sagrado y uno de los fenómenos, uno de los misterios más extraordinarios de la naturaleza. De ahí que el gurú en el libro vaya al maestro y dice: estoy en el incendio del mundo, estoy en el incendio de las pasiones y de la ignorancia, pero vislumbré una liberación, vislumbré un estado de paz. Ayúdame a cruzar el océano de Sansara, las aguas agitadas del mundo. Condúceme a la otra orilla o ayúdame a que yo me dirija y pueda cruzar este proceloso mar. Entonces es cuando la enseñanza del maestro aparece, se nos indican a nosotros las cualidades y vamos a ver cuáles son esas cualidades. Estuvieron enumeradas en la reunión anterior. Hoy las vamos a ver con algún detalle antes de proseguir nuestro asunto. Dice el texto, uso la versión mexicana y no la versión de Kier, la versión argentina. Son dos traducciones distintas. Los sabios han hablado de 4 cualidades que hay que poseer, porque con ellas la devoción a Brahman, ese principio supremo de existencia, se acrecienta y con su ausencia, si no se poseen esas 4 cualidades, la devoción a Brahman se debilita. En primer lugar, los sabios mencionan al discernimiento, que es un discernimiento entre lo real y lo irreal. La palabra viveka sánscrita, que se traduce como discernimiento, da una idea de aquella actitud del alma humana en que se pondera la experiencia senciente e inteligible y se elige, porque el mundo nos da una multiplicidad y dentro de esa multiplicidad hay que buscar cuál es la nota verdadera. De manera, pues, que todos nosotros sabemos qué es un cernidor. Y en un cernidor colocamos toda clase de materia, porque en toda esa clase de materia hay una que es aprovechable. Y entonces movemos el cernidor. Y en la malla fina del cernidor queda detenido lo grueso, lo inservible, mientras que lo fino y lo servible pasa, y es lo que utilizamos. Discernir es usar el cernidor, es dejar algo fuera y utilizar aquello que verdaderamente sirve. Y originalmente es un discernir entre lo irreal y lo irreal, entre lo pasajero y lo eterno, entre lo sensible y lo inteligible, entre aquellas cosas
que se nos aparecen como una pompa de jabón, luminosas y muy extraordinarias, pero el mínimo soplo del aire la desvanece, y aquello que realmente pertenece a la esfera del espíritu y tiene valores a que el tiempo y el espacio no pueden cambiar nunca. Todos nosotros sabemos que hay pompa mundana, que la vida tiene una corriente de ilusión y que mucha gente se afana por cosas por las que el filósofo se sonríe y de ninguna manera caminaría un centímetro. Él busca otros valores. Y esos valores generalmente están dentro del individuo. Así pues, Viveka, entre otras muchas cosas, es ese cernir. Y en cada ocasión de la vida hay que utilizar el discernimiento. Porque con el hijo, con el padre, con el hermano, con el socio, con el empleado, con el empleador, con el gobierno, con las votaciones, con todo, hay que discernir y ver qué es lo útil de lo inútil, qué es lo falso de lo verdadero. Ese es el trabajo que un sannyasín tiene que hacer diariamente y en toda ocasión de su vida. El mundano puede descuidarse, pero en todo caso, un sannyasín, un monje de la orden vedantina, practica el discernimiento para toda experiencia, lo que significa estar alerta, estar despierto, lúcido, percatado y cernir toda experiencia que llega en la vida, porque toda ella trae una lección. Y como trae una lección, debemos hacer una elección. Y la elección tiene que ser la sabia y no la equivocada. Le sigue luego, dice el texto, una voz sánscrita vairagya, el desapego o indiferencia por el resultado o frutos de la acción, aquí abajo o en cualquiera de los mundos. Dijimos que el sannyasín renuncia al mundo. No es que él no realice acciones, pero no está ansioso por esperar los resultados. Y como no está ansioso por esperar los resultados, no vuelve la vista atrás y se convierte en una estatua de sal como la mujer de Lot. Él va siempre adelante. Él no espera que nadie le agradezca, él no espera cosechar el fruto de sus acciones. Su estado espiritual ya es su mejor cosecha. Teniendo riqueza dentro, ¿para qué va a valorar los bienes, las alabanzas y los valores que el mundo da extraordinariamente y que los hombres ignorantes esperan? Y si no consiguen eso, se ofenden, dejan de trabajar, dejan de servir, dejan de hacer el bien. No hay tal trueque en el sannyasín. Habiéndose establecido en lo eterno, ¿cómo puede ser él obnubilado por lo temporal? Ese vairagya es una falta de pasión que nos adhiere a los objetos de los sentidos. Y al adherirnos a los objetos de los sentidos, nos toma a nosotros, en esa adherencia, en un estado de esclavitud. Porque las cosas a las que estamos adheridos, las cogemos con nuestras manos y no queremos largarlas. Entonces somos esclavos de esos a lo que nos adherimos con fuerza y hacemos esclavos a eso que tenemos adherido con fuerza. Y las relaciones humanas, afectivas de muchos tipos, son ese tipo de necesidad y esclavitud. Les cantamos himnos y versos y hasta letras de boleros. Pero en todo caso, son relaciones de necesidad. Son relaciones de seres no libres. Y el sannyasín busca la libertad. Y para buscar la libertad, él se tiene que mover cómodo y sin quedar atrapado por los objetos de sensación. Entonces, vairagya, o ese desapego que no es desamor, como algunas veces se malinterpreta, ese desapego, esa indiferencia, y viveka o discernimiento forman las dos columnas de toda sabiduría. Observo lo vano, vacío y superficial de los valores sensibles. Luego me retiro de esos valores sensibles, ya no estoy padeciendo por ellos. Al no padecer por ellos, mi mente se tranquiliza y el discernimiento es cada vez más claro. Al ser el discernimiento cada vez más claro, mi retirada de los objetos de esclavitud mundana es cada vez más fuerte. Son pues estos dos aspectos que se recomiendan al sannyasín los puntos principales
o las columnas maestras, las vigas maestras en esta enseñanza. Vamos a ver los 6 tesoros de la virtud que forman la tercera cualidad. El primero es la calma mental. Se posee calma mental cuando se logra mantener la mente con firmeza en su objetivo, que es Brahman, después de haber obtenido el desapego respectivo a los objetos sensibles, merced a una observación constante de las imperfecciones de dichos objetos. Así que la calma mental es un resultado del discernimiento y del desapego, de vairagya. La mente, cuando no está conturbada por algo que queremos que sea así o que queremos poseer, en todos nosotros tiende a recobrar la calma. Es por eso, voy a poner un ejemplo común que a todos nos ha pasado alguna vez, que hemos tenido algún disgusto fuerte, generalmente con un ser querido, un ser cercano, y estamos conturbados unas horas o días, aún semanas, meses y años. Pero un día llega la comprensión, y cuando llega la comprensión, llega la serenidad de la mente. Y con la serenidad de la mente decimos, qué tonto hemos sido, cómo hemos podido pelear, cómo hemos podido forcejear y tensionarnos por algo que ahora veo que no tenía ningún valor. Si hubiera una sabiduría tal en nuestras vidas, una gran parte de la tensión humana desaparecería ipso facto, porque una gran parte de la tensión está constituida por la neurastenia, que según Erich Fromm no es otra cosa, sino el deseo ingenuo, inmaduro e infantil de querer que las cosas sean como a nuestro deseo le gusta. Y las cosas son como son. El universo no puede bailar la música de nuestra creación, ni puede girar el universo alrededor nuestro. Cada persona es un mundo, cada cosa está en su lugar. Y el querer que las cosas sean como a mí me gustaría o a mi capricho, hace que crea una serie de tensiones y distorsione en gran parte mis relaciones con las cosas, mis relaciones con los seres. Continúo con las cualidades. Dhamma en sánscrito es la segunda. Se dice que se ha obtenido, significa dominio de sí mismo, cuando los dos grupos de órganos sensoriales se apartan de los objetos de los sentidos y se mantienen en sus respectivos centros. Acá tendríamos que hacer una larga explicación de la psicología vedantina. La psicología vedantina dice que hay 10 órganos para recoger información y 10 órganos para reaccionar o actuar sobre el mundo. Los primeros 5, son 5 y 5, los primeros 5 son los órganos de los sentidos. Los otros son el de locomoción, el de generación, evacuación, son los otros órganos. El Sanyasín los domina. El Sanyasín domina a todos ellos. Mientras que ahora ellos tienen una vida independiente de la voluntad espiritual, yo me pongo a meditar, pero suena la radio del vecino por una ventana y mi oído escucha esa música y me impide concentrarme dentro de mí. Pero el yogi cierra su oído y no oye esa radio. Porque el yogi nos dirá que el oído físico no es el que oye y que el ojo físico no es el que ve. Que hay un centro o poder detrás del ojo que es el que ve, una conciencia que es la que ve. Y explica esto por algo que otras veces he referido aquí mismo. Cuando estamos profundamente concentrados, decimos ensimismados, alguien pasa delante nuestro. Desde la otra habitación la mamá o el hermano nos llama, pero ni vemos al que pasó delante nuestro, aunque tengamos los ojos abiertos y la vista sana, ni escuchamos, aunque nuestro oído sea bueno, al que nos está llamando de la otra habitación. ¿Por qué? Porque el ojo no ve y el oído no oye,
si el veedor y el oyedor que está dentro de cada uno de nosotros no quiere ver y no quiere oír. A esto se refiere como dominio de sí mismo. Es retirar la visión, la audición y cada uno de los 10 órganos a sus respectivos centros, dejarlos inactivos. Entonces el individuo o la mente está en su propio plano, en su propio mundo. No hay nada exterior a ella que la moleste. Y entonces se puede practicar concentración y meditación. La cosa no es tan sencilla. Otra cualidad es uparati en sánscrito. Es el recogimiento o retiro en sí mismo. Se considera perfecto cuando la mente deja de reaccionar a los estímulos externos. Ustedes ven que cada una de estas cualidades es consecuencia de la otra. Primero hay calma mental que ha venido por el desapego y el discernimiento. Esa calma mental hace que el interés se retire de los órganos de los sentidos. Como con ellos o a través de ellos estoy en el mundo exterior, cuando ellos dejan de funcionar, estoy dentro de mí mismo, uparati. Entonces estoy en calma en mi interior. Se denomina titiksha en sánscrito o paciencia la capacidad para soportar las aflicciones resignadamente sin rebelión. La palabra titiksha se traduce como paciencia. La palabra paciencia está algo distorsionada en el uso común. Por eso hay que volverla a su significado originario. Es casi ahora sinónimo de aguante. Entonces decimos de mal humor y fastidiados, tengo que tener una paciencia, pero eso no significa paciencia. Paciencia es sinónimo de comprensión y es hermana de la calma. Soy paciente porque comprendo y entonces no me conturbo. No es aguante, sino es comprensión. Está más emparentada con la comprensión que con el aguantar porque no me queda más remedio. En este caso, en este segundo caso, no hay verdaderamente mucho progreso espiritual porque el aguantar de esa manera no solo no está acompañado de comprensión, sino que genera mucha tensión interna. Todos lo sabemos, por lo que tenemos que aguantar malamente de esa manera en nuestras vidas y cómo ello trae desequilibrios de carácter nervioso, de carácter psicológico. Continúa el texto. Los sabios designan como shraddha o fe el hecho de aceptar por firme convicción la verdad tal como está expuesta en las escrituras sagradas y según la enseñanza del gurú. Esta shraddha o fe hace posible la percepción de lo real. Esto es muy conflictivo en muchas oportunidades cuando uno expone estas cosas ante un público heterogéneo. Porque la palabra fe tiene una connotación religiosa y las teologías nos exigen fe, que es una creencia sin examen de ciertas verdades que promulgan los concilios y que se considera la doctrina de las distintas iglesias. Si uno no tiene fe en esos enunciados, obviamente está saliendo del centro de la obediencia para dirigirse hacia el camino lateral de la herejía. De modo pues que la fe constituye aquello generalmente aceptado en lo cual el libre examen filosófico tiene que desaparecer una autoridad real o supuesta. Me dice usted tiene que pensar de esta manera y yo tengo fe y pienso de esa manera. Entonces, los librepensadores y los filósofos han mirado siempre, no solo con recelo, sino con espíritu contrario a la palabra fe, porque es lo contrario del libre examen que la mente en búsqueda de la verdad necesita. Ya vimos el sábado pasado cómo no es posible ninguna clase de progreso ni en las ciencias tecnológicas ni en las investigaciones teóricas de ningún tipo si el investigador no se mueve en un campo de total libertad. Un campo de total libertad para dudar inclusive de lo que el pasado le ha dicho, para repensar las cosas, para ponerlas
bajo el cristal de la duda sistemática, como algunas escuelas de filosofía indican. De modo, pues, que la palabra fe es una palabra conflictiva. A veces no alcanza que se le dé el alcance de Platón o de San Pablo, que hablan como que el alma sabe ciertas cosas en su interior y que la fe es la anticipación del conocimiento directo y práctico que se va a tener de esas cosas. En Platón, enseñanza tomada después por muchos teólogos en la historia del cristianismo, el alma viene del alma universal. El ser pensante que ahora está despierto y me está escuchando, que está analizando lo que yo digo, ese ser pensante que hace que seamos un yo, un ser lúcido, percatado, aquello que nos hace, que nos eleva por sobre el bruto, la inteligencia interior, ese ser pensante, nos dirá Platón, no es el cuerpo físico ni tiene nada que ver con lo animal. Mientras que el cuerpo físico y lo sensible y pasional derivan de la materia del mundo, en este caso la inteligencia deriva del espíritu del mundo. Ha vivido en el mundo celeste y antes de, por necesidad evolutiva, ser enviada ese alma a los mundos de materia, contempló las verdades celestes. Y ahora no las ha olvidado nunca del todo. Tiene una reminiscencia, que es la famosa teoría platónica, porque la reminiscencia no es ni memoria ni recuerdo. Es una clase distinta de las facultades mentales en la cual, reminiscencia, tenemos como esto debe ser cierto o algo me dice que esto es cierto. Es la fe o confianza que tenemos en la posibilidad de seguir la investigación. Por eso errada es esa confianza en de que podemos llegar a la verdad, de que hay instructores que poseen la verdad y que la mente humana tiene predilección por la verdad. La mente humana, una vez que se liberó del deseo y del egoísmo, busca la verdad en cualquier ser. Cuando la mente humana está sosegada, puede recibir la verdad. A una persona apasionada no le podemos decir la verdad, pero apenas hay calma mental, a esa persona le podemos hablar y ella va a reflexionar y su mente va a estar más dispuesta, cuanto más calma haya, de recibir la verdad. La mente, una vez que el esclavizador deseo ha dejado de tener poder sobre ella, la mente vuelve a su origen, que es el alma universal, que es la mente universal, la mente cósmica. De ahí derivan todas nuestras inteligencias individuales. Están enraizadas en ese centro universal de inteligencia. Y por eso cuando estamos de regreso de los negocios de la vida, ¿qué hacemos sino buscar la verdad? Y empezar a mirar hacia adentro, y a meditar, y a tener vida interior. Se constituye en una necesidad de la misma mente que hasta ese momento puede haber estado conturbada en el mundo exterior tras los objetos de sensación. Esa es errada, la confianza, la fe. Samadhana o estabilidad de la mente es la concentración constante, fija sin distracciones, en el siempre incondicionado Brahman. Aquí ya estamos en plena práctica. El monje pasa todo lo que puede de su vida para realizar la naturaleza de Brahman. Entonces, la concentración y luego el estado meditativo lo lleva a la experimentación. Y por último, mumukshuta en sánscrito, o el anhelo de liberación, es el deseo de quedar libre de todas las ligaduras, superpuestas por la ignorancia, desde el sentimiento de que soy un ser separado, hasta las del cuerpo y alcanzar la realización de la verdadera naturaleza propia. Así es que cuando hemos experimentado la verdadera naturaleza del mundo, y éste ya ha dejado de tener fascinación sobre nosotros, pero aún estamos enredados en unas clases de esclavitud de las que verdaderamente queremos desenredarnos, aparece ese ansia de liberación. Ese ansia de liberación que nadie le puede regalar al alma, que es un momento fundamental en la evolución, en la vida evolutiva del alma, donde dice el alma, se dice a sí misma:
yo voy a ser libre de todas las trabas, libre de toda ignorancia, libre de todo aquello que no sea mi propia ley, mi propia naturaleza interna. Porque mientras haya algo que tenga poder sobre nosotros, no somos libres. Y libertad es poder regirnos desde dentro, ser nosotros mismos y seguir las leyes o los dictados de nuestro propio ser y de nuestro propio espíritu. Libertad no es no hacer nada. Libertad es estar regidos desde el centro espiritual de nuestro propio ser, sin que haya nadie que no sea nosotros mismos que nos conturbe o que nos esclavice. Y vamos a pasar rápidamente a otro asunto. Como resultado de lo que antecede y acompañando a lo que antecede, el individuo se centra en sí mismo para saber qué parte de él es Brahman y qué parte de él toma la apariencia de un verdadero ser, pero no es el verdadero ser. Un ejemplo que suelo poner, y quienes lo escucharon me deberán disculpar que lo diga una vez más, es la antinomia de yoes que hay entre un individuo que quiere dejar de fumar, para poner un ejemplo que quien no lo puede comprender y experimentar inclusive, que quiere dejar de fumar, pero el hábito y el deseo de fumar es más fuerte y se establece una verdadera lucha. Toda persona que ha adquirido un hábito con fijeza, con fuerza, y ese hábito forma parte de su estructura psíquica, y si no tengo el cigarrillo o no tengo tal cosa, después puede ser con más estragos el alcohol y drogas, y aún pensamientos, ideas, que si no las tengo no estoy tranquilo y sosegado y entro en un desequilibrio. ¿Qué individuo que ha percibido de eso y conociendo de que el cigarrillo es una cosa indigna para que sojuzgue a la voluntad espiritual? ¿Cómo puedo ser yo esclavo de esto? Pero ese hábito contra el que me rebelo está establecido fundamentalmente. Y hay un estado de conciencia en nosotros que dice yo quiero fumar, que es una clase de inteligencia superior, porque en nosotros viven varios niveles de inteligencia. Y la inteligencia consciente de que yo les hablaba, la que deriva de la inteligencia universal, dice no voy a permitir que el cuerpo fume. Y en esa pelea entre esos dos boxeadores, muchas veces el boxeador espiritual sale con knockout o con muchos rounds perdidos por puntos, hasta que la voluntad crece y finalmente sojuzga y domina aquello que le es extraño, aquello que la ha estado esclavizando. Nos damos cuenta por este sencillo ejemplo cómo hay muchas cosas en nosotros que dice yo quiero, pero no son el verdadero yo, nos extravían, nos llevan por otros caminos de egoísmo, de vida senciente, que no son la vida espiritual, la vida de sabiduría. Así, de los varios yoes que le hablan al oído al ser consciente, ¿cuál es el verdadero yo? El vedantino dice que el verdadero yo, a quien llama Atman, el soplo, el espíritu, se envuelve en su ciclo cósmico de evolución de 5 envolturas, que van desde una envoltura muy espiritual, que le sienta bastante bien y no le opone resistencia, envoltura a la que se le llama buddhi en los estudios comunes de teosofía, hasta el cuerpo físico, que es la más densa de todas las envolturas. Hay 5 de esas envolturas, y esas envolturas son la envoltura corporal, que para la clasificación vedantina se llama Annamaya Kosha. Kosha es envoltura. Annamaya, vamos a traducirlo muy libremente, es la envoltura de carne, la más densa, dentro de la cual viven las otras envolturas sutiles y el yo que utiliza todas ellas. Entonces, cuando el cuerpo, seguido por sus instintos, quiere hacer cosas, el sannyasín vigilante dice, este no es mi yo,
Este es un yo que tiene que subordinarse a las necesidades del verdadero yo. Y establece una primera dicotomía. El yo físico está ahí, la conciencia pura espiritual está del otro lado, ella debe mandar y el otro debe ser subordinado. Quienes han leído La República de Platón saben a qué me estoy refiriendo, el hombre que se gobierna a sí mismo o el hombre que es esclavo de sí mismo y gobernado, teniendo que ser gobernador, gobernado por aquellos que deben ser sus gobernados. La segunda envoltura es la envoltura de energía vital que llaman prana maya kosha, la envoltura de prana, que equivale en los estudios de teosofía, porque algunos sé que de ustedes han estado siguiendo un curso de estudios teosóficos aquí mismo, es la envoltura que equivale a los principios etéreos más aquella energía de la naturaleza que los vitaliza, que los hindúes llaman prana, la vitalidad universal. Ese prototipo fantasmal del cuerpo físico, ese cuerpo sutil o etéreo que algunos psíquicos perciben con relativa facilidad, más la carga que pueden utilizar del océano de vida universal o de prana, es esa envoltura denominada por los vedantinos prana maya kosha. Entonces estamos vitales y con muchos deseos de hacer cosas y atolondradamente salimos a la calle y reformamos y peleamos. Pero el monje Sanyasin dice, este impulso soy yo mismo. Y examina y obviamente no es el mismo y lo refrena. No es que mata el impulso, lo encamina hacia cosas útiles. Se deja de ser atolondrado. Como generalmente es mucha gente que tiene una gran vitalidad, habla mucho, hace muchas cosas, pero obviamente no hace nada para acercarse al centro de su verdadero ser. Prana maya kosha hace que el hombre esté casi siempre muy fuera de él. Pero ahora las necesidades son de que entre en él, perciba la luz espiritual y lo que haga sea espiritual, sea con una motivación de carácter espiritual. La tercera envoltura, que llamaremos mental, la llaman los vedantinos mano maya kosha. Kosha, envoltura, mano, pensamiento, mente. Es la inteligencia común que, y ustedes discúlpenme, yo tengo que ser fiel al espíritu de los vedantinos, esos grandes maestros llaman mente animal. Y dicen que es la mente que utiliza toda la humanidad comúnmente. Pero no nos resulta grato, y a la mente animal no le resulta particularmente grato de que oírse llamar mente animal. ¿Con qué espíritu llaman a mano maya kosha la envoltura mental animal esos grandes maestros? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántas horas cada día de nuestra vida? En semanas, años, verdaderamente toda nuestra estructura y poder y capacitación mental está puesto en el principio uno y universal y en ver en la diversidad la unidad subyacente en todo. Muy poquito tiempo. La inmensa mayoría de la humanidad está pensando qué voy a comer esta noche o el día de mañana, qué placeres voy a tener, qué licores voy a poder comprar, qué goces sensorios voy a tener en tal club, en tal paseo, en tal cosa, cómo voy a acrecentar mi dinero para gozar más sensoriamente. Entonces, como esos maestros de Oriente no disimulan, dicen que el hombre está en una etapa animal y que su mente, que podría utilizarse para lo espiritual, está involucrada y esclavizada por la vida senciente y produciendo planes y cosas para acrecentar la vida animal y la vida senciente. A uno puede molestarle de antemano, de primera impresión, pero después que lo observa bien, ellos tienen razón. Casi siempre tienen razón, esos grandes maestros que nos han enseñado desde el Oriente. La cuarta de las envolturas, y ustedes pueden ir reconociéndose porque cada envoltura es activa en ustedes. Esto no es teórico. Esto forma parte de nuestra vida psicológica, de nuestra vida diaria. La cuarta envoltura la llaman Vijnana Maya Kosha. Le llaman la envoltura de la inteligencia espiritual.
Porque así como Manas, la mente, ese principio tan extraordinario que tiene tantas facultades, el pensamiento, la mente tiene tanto poder, un espectro de facultades y de actuaciones tan importantes, así como esa mente puede dirigirse a lo sensorio, a lo animal, y podemos estar pensando cómo voy a gozar, inclusive en un sentido degenerado de la palabra. Porque los animales comen y ejercen sus funciones de un modo natural y sin que molesten. Pero esas funciones, el deseo y la mente las degeneran. Por eso hay tanta enfermedad. Hay enfermedad en países porque no hay de qué comer. Pero en los países que hay bastante que comer, los enfermos están por lo que comen. De modo, pues, que hay una mente o hay un nivel de la mente que se comunica con lo sensible. Y entonces puedo estar pensando, ¿cómo me voy a vengar de fulano que me ofendió el otro día? Y puedo estar pensando semanas cómo hundirlo, cómo estropearlo, cómo perjudicarlo. Es una mente que, teniendo la luz de la inteligencia creativa, está utilizada para cosas egoístas, perjudiciales, para servir al pequeño y miserable yo animal que hay en cada ser humano. Esa es la mente de que hablábamos antes. Pero el Vijnana Maya Kosha es otro nivel de la mente. Como decíamos antes, apenas el discernimiento, apenas ese estado en que no hay pasión, no hay apego, el deseo no ruge, la emocionalidad no ruge, en que estamos en esa calma psicológica interior, la mente se torna universal, se torna a veces por la lectura de un libro, por la contemplación de la naturaleza pura, por la audición de una buena música que nos eleva. Entonces, todo el animal, todas las envolturas de que he hablado hasta ahora, quedan sosegadas. Y en la parte espiritual del hombre recobra, se reanima. Y en esos momentos nos tornamos universales. Entonces hay otra mente, hay dos niveles de la mente, que es un principio dual, y Vijnana Maya Kosha es la mente del filósofo verdadero que quiere establecerse en la luz, en la verdad. Que quiere conocer la verdad, aunque la verdad le duela. Sabemos, el mito lo hemos explicado otras veces, que la verdad desnuda, pintada por la mitología griega, salía a la calle y los piadosos ciudadanos iban con un paño y la cubrían, porque es muy difícil ver a la verdad desnuda. Molesta a muchos egoísmos y a muchos intereses de nuestra propia naturaleza interior. Y hay que verla desnuda, no cubierta con un velo, no cubierta con un paño, por mojigatería, por temor. En nosotros hay una mente capaz de ver la verdad desnuda, aunque a la otra mente le moleste. Por eso las prácticas en el sendero tienen siempre acompañando a los momentos de concentración y meditación momentos de estudio profundo de todos los niveles del ser. Porque el enemigo está dentro, y si no limpio el templo, si no echo a los mercaderes, si no limpio la casa, y para eso tengo que estudiarme con el ojo de la verdad a mí mismo, aunque me moleste, si no limpio todo eso, entonces no se encuentra ni la mente, ni la personalidad humana en disposición de recibir al nuevo huésped, que quiere una casa limpia, luminosa, clara, no tan llena de objetos inservibles que él no puede entrar, no puede pasar del dintel. Necesita él, cuando nos golpea a nuestra puerta, primero que le abramos la puerta. Y después que le abramos la puerta, que le hagamos un recibimiento limpio. Así pues, ustedes se van a encontrar con que dentro de ustedes esas dos mentes a menudo entablan una batalla. Y una mente les dice, como le decía Dulcinea a Don Quijote, sal a los caminos del mundo y haz bien y no mires a quién, y defiende toda acción noble, todo empeño elevado, aunque no te vaya nada a ti. Pero también Sancho Panza le habla a Don Quijote y le dice qué comida vamos a comer y dónde vamos a descansar, etc. En el misterio cervantino, en la alegoría del Don Quijote, estas almas aparecen como personajes, estas envolturas aparecen como estratos
o personajes de nuestro ser. Por último está la envoltura llamada Ananda Maya Kosha, que es la envoltura de la felicidad. Ananda se traduce como felicidad. Es aquel estado en que se dice que toda persona civilizada ha morado alguna vez siquiera en su vida. Un estado de total olvido de sí mismo en el sentido de un yo que reclama. Un estado de universalidad al que el Vijnana Maya Kosha, la mente se eleva y se establece en esa luz pura que es el cuerpo del espíritu. Escuchemos a San Pablo el Iniciado cuando nos habla que hay un cuerpo incorruptible y de luz y otro corruptible. Ese cuerpo incorruptible es Ananda Maya Kosha. Es aquel estado de conciencia parecido a la beatitud del santo. Todos los místicos de todas las religiones que pasan por todos esos principios, los atraviesan y se establecen en Ananda Maya Kosha, desde ahí en esa translúcida luz contemplan la faz del Señor, contemplan la suprema realidad, el estado de éxtasis, el estado profundo en que todo quedó atrás y el alma se siente realizada y contempla la fuente de la que ha surgido y a la que tiene que volver, porque todos estamos enraizados en esa fuente. De manera pues que todo eso es no yo, aún ese último cuerpo o envoltura. El yo los trasciende a todos. El yo no es un principio ni una forma. Por eso el discípulo, ayudado por el maestro, medita y trasciende cada una de las envolturas. Y la historia de ese trascender está en el libro de la joya del supremo discernimiento. Y prorrumpe en un canto, el liberado prorrumpe en un canto. Si hay pasajes en el libro que se supone que no son de Sánkara, porque toda gran escritura no se ha librado en el correr de los siglos de supresiones, interpolaciones, y de que los copistas hayan agregado sus propias palabras, como ha ocurrido con el Antiguo y Nuevo Testamento, con las escrituras budistas, etc. No había imprenta, no tenemos los originales de Buda o de Jesús, de manera pues que esos libros eran copias de copias y se han ido tergiversando en parte con el tiempo. Yo creo que esta parte del himno del liberado, el discípulo que alcanza la liberación, sí es digno de las Upanishadas clásicas y de una mente como la de Sánkara. Y el discípulo prorrumpe en el éxtasis y dice: yo soy sin apegos, sin cuerpo, sin mente. Yo soy el Atman infinito, puro, pacífico y eterno. Yo soy distinto del actor y de la experiencia, libre de la acción y los cambios. Yo soy la esencia del conocimiento, la absoluta realidad y el bien eterno. Yo soy distinto del que ve, oye, habla, actúa, sufre y se alegra. Yo soy eterno, indivisible, incondicionado, sin límites. Yo soy aquello que hace que los objetos se manifiesten como esto y no esto. Yo soy Brahman, el uno sin segundo, puro, exento de interior y de exterior. Yo soy la realidad sin comienzo, incomparable y libre de imaginar cosas como yo y tú, como esto y no esto. Yo soy Brahman, el único sin segundo, felicidad eterna e inalterable. Y continúa así el canto del liberado. La mente, la conciencia, el alma humana se establece en esa unidad radical en donde toda diferenciación ha desaparecido. La sede de la paz, porque donde no hay cosas contrarias hay paz. Y donde hay dualidad ya comienza a perderse la paz. Este es el mensaje del texto, algunos de cuyos párrafos y pasajes hemos comentado. Les voy a decir que hay un capítulo dedicado
a dar consejos para la meditación. En la versión mexicana está en la página 188. Desafortunadamente no tenemos tiempo para leer ese capítulo y hacer ver cómo encaran el objeto de la meditación los monjes del Vedanta, pero se los recomiendo a ustedes. Y ha sucedido algo maravilloso. El ser que estaba preso en las ruedas del samsara salió del engranaje que lo mantiene en movimiento, sale del engranaje, vuelve al mundo eterno, al mundo de la quietud y de la paz, y entonces ya no necesita de un maestro. Porque no es verdad lo que dicen algunos filósofos y que repiten tontamente algunas gentes, que un maestro siempre limita. Esos no son maestros. El maestro siempre libera. Un verdadero maestro hace que nosotros seamos nuestros propios maestros. Eso es un verdadero maestro. Luego me he convertido en mi maestro. He cantado el himno del liberado. El libro habla de la despedida del que fue discípulo, del que fue su maestro. Y dice que el maestro se aleja como un océano de paz para liberar a otros. Porque no habiendo distinciones en su mente, él, el maestro, que venció la dualidad y la distinción, puede liberar a otros. Porque si alguien está encadenado, no puede hacer libre a otro esclavo. Lo hace libre a otro el que está libre él mismo. Como no podemos dar amor si no lo tenemos, o como no podemos dar sabiduría si no la tenemos. Daremos palabras, consejos, pero en todo caso, no amor o sabiduría. Es entrar en ese estado de beatitud y quietud, es universal. Y así como Sánkara canta su himno del liberado, un poeta católico también lo canta, en un soneto que les voy a leer y con el que termino. El soneto se titula La paz y dice: ya quieta el agua, silencioso el viento, la tierra en paz y el fuego consumido, encuentro el derrotero perseguido y entro en mi corazón con paso lento. Ya perdido en su puro sentimiento de pájaro callado y escondido, solo escucho su lánguido sonido, solo siento su blando sentimiento. Sobre la dulce muerte de las cosas, el cielo, con sus alas poderosas, cubre el mundo hasta el último confín. Y en el silencio del celeste abismo, mi ser se va olvidando de sí mismo y abre los ojos a la luz sin fin. Muchas gracias.